Hola, ¿qué tal? Soy Leonardo Schwarstein y estoy aquí para compartir con ustedes una noción y necesaria relación entre cambio y aprendizaje en las organizaciones. Para ello nos vamos a basar en dos materiales bibliográficos. Por un lado, el que produjeron Maturana y Varela, dos biólogos chilenos, en un libro que en realidad en origen fue una tesis que se llamó Teoría de Autopoiesis. De ahí vamos a sacar la noción y la existencia de tres tipos de cambio, en nuestro caso aplicado a las organizaciones, y de otro autor que se llama Gregory Bateson, vamos a tomar la noción de tres tipos de aprendizaje, que Bateson va a llamar aprendizaje 1, aprendizaje 2 y aprendizaje 3, y vamos a poder ver que existe una correspondencia entre los tres tipos de cambio que caracterizan Maturana y Varela y los tres tipos de aprendizaje que caracteriza Bateson, y esa correspondencia está dada porque ambos, Maturana y Varela por un lado, Bateson por el otro lado, tienen lo que se llama un pensamiento recursivo. Quiere decir que un cambio está imbricado dentro de otro cambio, que está imbricado dentro de otro cambio, y un aprendizaje está imbricado dentro de otro aprendizaje, que está imbricado dentro de otro aprendizaje. Esto que suena muy difícil, se va eventualmente a aclarar con los ejemplos y con los diagramas que yo les voy a presentar. Una justificación más, que yo creo que es obvia y evidente, pero que vale la pena señalar, que es que si las organizaciones tienen que tener capacidad de gestionar cambios, lo que tenemos que pensar es que tienen que aprender para poder tener las competencias necesarias para gestionar debidamente esos cambios. Y si las organizaciones tienen que aprender, tenemos que pensar que tiene que cambiar en las organizaciones para que se puedan transformar en organizaciones que aprenden. Por lo tanto, hay una relación de mutua complementariedad entre cambio y aprendizaje en las organizaciones, y sobre todo subrayo la direccionalidad desde cambio a aprendizaje, porque muchas veces se le propone a la organización cambios que no está en condiciones de procesar porque no ha desarrollado debidamente el aprendizaje necesario para poder hacerlo. Esto es lo que vamos a visualizar en el esquema de análisis que les voy a proponer. Ese esquema empieza, como ustedes ven, voy a empezar de abajo hacia arriba. Aquí lo que ustedes ven es un primer tipo de cambio, que es un cambio conservativo, ligado a este tipo de aprendizaje que Bateson señala como aprendizaje 1. ¿Qué es un cambio conservativo? Es un cambio que está en el nivel epistemológico de la resolución de problemas. ¿Qué significa eso? En sencillo significa, se va una persona de la organización, la tengo que reemplazar. Tengo que saber resolver el problema de que se va una persona. Saber resolver el problema de que se va una persona significa eventualmente tener un proceso de selección de personal, significa eventualmente saber que tengo que tener gente que hace selección de personal o proveedores que hacen selección de personal, que tengo que tener un proceso para entrevistar posibles candidatos. Eso es resolver un problema. Se va otra persona, apelo al mismo tipo de resolución de problemas. Entonces estamos allí en un cambio conservativo en el sentido de que no es un cambio fundamental ni mayor de la organización, es una cuestión de gradación, es un cambio simple, y ese cambio simple convoca a un tipo de aprendizaje necesario para poder ser procesado el cambio, que tiene que ver con la resolución de problemas. Entonces, los cambios conservativos, ¿qué tipo de aprendizaje necesitan? Aprendizajes relacionados con resolución de problemas. Lo que Bateson dice, mirándolo desde el lado del aprendizaje, es que cuando yo resuelvo un problema, lo que no se pone de manifiesto, pero está allí presente, es que ese problema está definido, está caracterizado bajo una alternativa. Por ejemplo, si se va una persona que ocupa un determinado rol dentro de la organización, vamos a decir el jefe de compras, ese problema a resolver, reemplazo del jefe de compras,
está bajo una alternativa que es, yo tengo una estructura, esa estructura define ese rol tiene una serie de funciones y responsabilidades, esas funciones y responsabilidades convocan un perfil, ese perfil es el que yo tengo que requerir de los eventuales postulantes. Pero resulta que yo podría redefinir el rol, y eso ya no es la resolución del problema, sino es generar una nueva alternativa, que la vamos a llamar alternativa B, que podría ser otro rol o que podría ser el mismo rol, jefe de compras, con otras funciones y responsabilidades bien diversas, y esa alternativa B resuelve mejor el problema del reemplazo que la alternativa A. Y en el límite podría ser que no lo reemplace y que ese rol se diluya entre otros roles, que se genere una nueva estructura. Entonces, como ustedes ven, lo que tenemos aquí, a diferencia de lo que llamábamos el cambio conservativo, tenemos acá un cambio innovativo. ¿Qué quiere decir un cambio innovativo? Quiere decir ya hay un orden de complejidad mayor en la solución. Hay la necesidad de imaginar alternativas distintas a la única que estaba planteada anteriormente a efectos de resolver el problema. Entonces, ¿qué es lo que hay en el aprendizaje 2 en correspondencia con este cambio innovativo? Que así como teníamos en el 1 aprender a resolver problemas, en el 2 tenemos que aprender a generar alternativas. Eso se hace, muchas veces recurro aquí a un autor que a mi juicio ha escrito de manera muy interesante a este respecto, que es Edward de Bono, que ha caracterizado un concepto que se llama el pensamiento lateral. Y el pensamiento lateral, precisamente como ustedes ven allí, tiene que ver con no ir en verticalidad en una única alternativa A para llegar a la resolución del problema, sino imaginar lateralmente, y esto tiene que ver muchas veces con la creatividad, otras alternativas que permitan resolver el problema. Yo podría dar ejemplos de mi propia actividad profesional. Cuando yo he trabajado con reforma administrativa del Poder Judicial, incluido aquí en Uruguay, en algún momento nos topamos con la existencia, voy a hacer referencia a mi país, en Argentina, nos topamos con la existencia de juzgados que tienen 7.000 causas. Ustedes se imaginan que no hay juzgado que pueda funcionar razonablemente con 7.000 causas. Entonces, ¿cuál es, digamos, la alternativa que habitualmente tiene el Poder Judicial para resolver ese problema? Crea más juzgados. Crear más juzgados está dentro de una única alternativa, o sea, resuelve un problema de sobredimensionamiento de las causas tratando de generar más juzgados que la contengan. Eventualmente esa iniciativa colapsa porque las causas se siguen acumulando y no hay recursos suficientes para crear tantos juzgados. Entonces, una cosa que empezaron a hacer los poderes judiciales para pasar de la alternativa A a la alternativa B es revisar el flujo, el proceso de las causas en todos los juzgados. No revisar el Código Civil y el Código de Procedimiento, sino hacer, por ejemplo, lo que se llama la informatización de los juzgados, que esto es tratar de, en la medida de lo posible, informatizar, automatizar todos esos procesos de manera tal de que fluyan más rápidamente y los casos sean evacuados con mayor velocidad por parte del juzgado. Entonces, esa es una alternativa B que es superadora de una alternativa A que se agota en un determinado momento y no puede resolver el problema. Pero como ustedes ven, todavía tengo un orden superior, que es que, y Bateson dice, cuando yo defino estas alternativas, está presente, pero no necesariamente manifiesto, que esas alternativas han sido generadas bajo la lógica de un paradigma. ¿Qué quiere decir esto? Que si, por ejemplo, yo tenía crear más juzgado como resolución de problemas dentro de la alternativa A, o informatizar los juzgados dentro de la alternativa B, ahora lo que tengo que ponerme a ver es que en realidad lo que sigo teniendo es una sobreproducción de causas, y que lo que podría haber es un paradigma que evite que surjan tantas causas, que haya tanta litigiosidad y que la litigiosidad se tramite de manera tan morosa, que tarda tanto tiempo y que tiene tantas instancias en el Poder Judicial. Y eso, por ejemplo,
es la introducción de la mediación en el Poder Judicial, en instancia judicial. Mediación en procesos civiles, básicamente familiares, eventualmente comerciales, laborales, ese tipo de cosas. La mediación es un cambio de paradigma. ¿Por qué? Porque ya no requiere de la intervención de un juez, sino que lo que necesita es de alguien, un mediador, que facilite el hecho de que las partes en conflicto encuentren una solución trabajando entre sí. Y entonces eso es enteramente un cambio de paradigma, porque el paradigma tradicional, el modelo hegemónico de la institución justicia, es un juez dictaminando y las partes siendo objeto del dictamen del juez. Mientras que aquí, en el paradigma de la mediación, las partes se transforman en sujetos de la resolución de sus propios conflictos y lo que aparece es el marco del Poder Judicial como un contexto que facilita esa resolución. Dentro de ese paradigma nuevo se pueden generar nuevas alternativas que concurran al final del día a resolver, porque no se olviden, siempre tenemos el problema de que no queremos tener juzgados con 7.000 causas. Pero con este paradigma, lo que hicimos, como ocurre con muchas mediaciones en instancia judicial, es que la cantidad de causas que se tramitan litigiosamente en el ámbito del Poder Judicial disminuye sustancial y radicalmente. Para darles idea de números, en procesos civiles, familiares, tenencia de hijos, divorcios, etcétera, etcétera, esto disminuye hasta un 50%, o sea, un 50% de esos casos se resuelven en una instancia de mediación sin tener que recorrer todos los pasos del procedimiento judicial cuando este es de carácter litigioso. Entonces, para hacer una síntesis, necesarias relaciones entre cambio y aprendizaje, 3 tipos de cambio: cambio conservativo, cambio innovativo, cambio radical. 3 tipos de aprendizaje: aprendizaje 1, resolución de problemas; aprendizaje 2, generación de alternativas; aprendizaje 3, concepción de nuevos paradigmas.